¿cómo es posible que si desde hace 2 años que ellos tienen las gerencias de la CNEL, que él mismo se nombró presidente del directorio de la CNEL y de la SELEC, porque de la SELEC también es presidente del directorio, ¿no? O sea, es responsable de la SELEC y por lo tanto es responsable también de Transelectric, que es el brazo de la SELEC que controla el Sistema Nacional de Transmisión. O sea, ¿cómo es posible que ellos que ya están 2 años en el asunto no hayan sido capaces de resolver este problema de corrupción, de enfrentar esta corrupción y de resolverlo como ya se debió haber resuelto? O sea, todo esto es para mi juicio una comedia burda que no sirve para nada, que debió haberse hecho desde el primer día que está el presidente, desde hace 2 años, debió haberse resuelto este problema, ¿no? Y entonces eso es lo que no han hecho, es lo que no se ha hecho. Y ahora montan este espectáculo barato para decir que están luchando contra la corrupción, pero ojo, además de eso, están diciendo ahí que ellos son los causantes de los apagones, cuando la realidad es lo que acabamos de conversar anteriormente. Qué cinismo, ¿no? Exacto, es un cinismo que, mire, o sea, yo realmente estoy admirado frente a esto que pasa, ¿no?